Mi nombre es Gaby Recio y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conexiones con Emprendedores. En este podcast compartiremos consejos, casos de éxito de emprendedores imparables. Recibe una dosis de inspiración para tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto y hoy tengo el honor de contar con una invitada muy especial para mí. Es alguien que yo admiro muchísimo. Hoy está con nosotros Carla Willock. Carla, como ya saben, es saltillense, alpinista, emprendedora social, empresaria y reconocida autora de los libros El Tercer Polo, Ascensión al Everest y Las Siete Cumbres. En 1999, Carla se convirtió en la primera latinoamericana en lograr la cima del Everest y en el 2005 las llamadas Siete Cumbres. Hoy en día, Carla impulsa la Fundación Carla Willock y además comparte cientos de conferencias de liderazgo empresarial. Carla, bienvenida. Estoy súper feliz de tenerte aquí. Gracias de verdad por sumar y por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Gaby, y pues a todos los que nos van a escuchar a través de tu podcast. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Carla. Y bueno, a mí en este podcast nos encanta contar historias. Yo quisiera saber cómo comenzó tu historia y sobre todo de quién te inspiraste a ser montañista. Todos tenemos siempre alguien al que vemos, que nos inspira, que admiramos, pero pues no sé, ¿quién fue esa persona que tú veías que dijiste, quiero, que me inspira a ser montañista? Y sobre todo, ¿cuál fue tu primer cerro aquí en Coahuila? Pues mira, la verdad es que no hubo en sí una persona que me inspirara, ya que como ¿No? siempre lo he contado, no había en mi familia o en mi círculo cercano alguna persona que hubiera practicado este deporte o que hubiera practicado alguna actividad similar. De hecho, pues la realidad es que era más bien esa búsqueda de la aventura, del contacto con la naturaleza. Yo siempre comento que a lo mejor mi gran inspiración fue Heidi, ¿verdad? Cuando veía aquellas Caricatura. caricaturas de las montañas y pensaba en esas montañas nevadas, en ocasiones ver alrededor de nuestra ciudad, en Saltillo, cuando de repente nevaba y que se podían ver estos cerros maravillosos que rodean la ciudad nevados, yo decía, pues es igual, o sea, imagínate poder subir. Me llamaba mucho la atención las historias de aventura, las historias de personas que iban a los polos, que cruzaban los desiertos, que atravesaban los mares, o sea, como esa aventura era lo que más me llamaba la atención, pero no había como una persona que yo decía, ah, quiero ser como él. O sea, Ujú. realmente era para mí algo completamente nuevo, algo que no era, además, ni siquiera para niñas, era algo Sí. como lejano en otros países. Eh, lo más cercano, la verdad es que siempre lo he dicho, es esa ventana amarilla, que es National Geographic, que eran esas Ok. revistas que tenían en casa y que para mí era aventurarme a conocer los lugares y las culturas más recónditas del planeta. Entonces, de verdad que había muchas investigaciones ahí sobre montañas y yo lo único que quería era estar ahí, era estar Y, ahí. y primero subiste algunos cerros aquí en Coahuila, no sé, La Marta, no sé cuál Bueno, es al la Viga. principio, la verdad es que al principio era en Jamé, o sea, ni siquiera La Ah, Marta, o sea, era Jamé, o sea, Rancho, Cerrito, después Apalinamé, el Cañón de San Lorenzo, eran como pequeños cerritos, pero ya fue un poco más grande cuando vi por primera vez el Popocatépetl, que yo en ese momento dije, eso es alpinismo. Lo sí. otro era senderismo, lo otro era contacto con la naturaleza, etcétera. Y entonces ahí es cuando digo, esa es mi gran oportunidad. Y me pongo como meta subir el Popocatépetl. Que ahorita ya no se puede, pero en aquel entonces sí lo alcanzaste a subir. Y ahorita, la verdad, yo quisiera subir todos porque hoy ya, como se está acabando el glaciar, que cada vez está más chiquito, digo, no, tengo que subirlos antes de que esto vaya a terminar, ¿no? Sé que tuviste un buen trabajo porque tenías un buen trabajo, pero fuiste tras tus sueños, ¿sí? Del montañismo. ¿Qué edad te fuiste de aquí de Saltillo o cómo fue que comenzó tu trayectoria como también como emprendedora, no solo como montañista? Bueno, yo termino la carrera a los 23 años y
y en ese momento cambio de domicilio y me voy a vivir a la Ciudad de México. Y es entonces cuando tengo mucho más cercanas las montañas y obviamente empiezo a subir los volcanes, etcétera. Y realmente ahí es donde me voy a los 23 años y empiezo pues a cumplir un poco lo que se me había dicho a mí que era lo correcto y que era lo que se tenía que hacer, que pues ya había terminado mi carrera como licenciada en Derecho, había que tener una buena posición, había que tener un trabajo que te remunerara adecuadamente y todo eso que se iba llamando éxito. Y la verdad es que de alguna manera como que fui cumpliendo con todos esos paradigmas y con todos esos patrones y con todo eso que nos inculcan que es lo normal, pero había algo que me movía muchísimo hacia la naturaleza, hacia las montañas, hacia la aventura, hacia explorar, y eso era lo que realmente me motivaba muchísimo, y es entonces ahí donde empiezo a practicar el montañismo de manera más seria, y entonces tomo la decisión de de renunciar a lo que me dijeron que era lo correcto, lo convencional, El éxito. la fórmula Ajá, el que éxito. iba a funcionar para todos, ¿verdad? Y empiezo pues, a escucharme a mí y darme cuenta que afortunadamente a muy temprana edad para mí, logré tener posiciones importantes, tener un trabajo a los 24 años en donde podía viajar, en donde podía representar a México, en donde podía estar aprendiendo cosas nuevas, asesorando. La verdad es que fui muy afortunada en poder vivir demasiado rápido lo que era el poder tener una buena posición con buenas oportunidades y de pronto dije, bueno, pues es que si esto es lo que me dijeron que era el éxito, no me convence, o sea, no me convence porque realmente yo tengo ganas de hacer otras cosas. Y fue cuando tomé la decisión de renunciar a mi trabajo convencional y que supuestamente me iba a dar todo y apostarle a lo que yo creía y a lo que me movía, que era en ese momento subir montañas. Y yo creo que muchas veces nos pasa que cuando queremos emprender, nuestras familias o nuestros amigos nos transmiten sus miedos o sus inseguridades desde su identidad. Con decirte que, por ejemplo, mi mamá no sabe que subo volcanes porque le da el ataque. Entonces, ¿qué te decían a ti las personas que tenías a tu alrededor cuando decidiste dejar tu trabajo para irte de montañista? Además, que pues es un deporte de alto riesgo, ¿verdad? O sea, sí es un deporte que implica también pues muchas cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a esos emprendedores también que pasan por lo mismo, ¿no? Que muchos de su familia, de sus amigos, les transmiten esos miedos. Mira, yo tengo que agradecerle mucho a mi madre Sí. que siempre me dijo que ella me iba a dar alas. Después se asustaba, ¿verdad? Porque me decía, pero no tan alto. Pero la verdad es que siempre respetó mucho mis decisiones y que me decían, pues obviamente desde muy joven siempre me decían que estaba loca, que yo pensaba diferente, que estaba loca porque yo lo que quería, no sé, por ejemplo, recuerdo una vez que estaba con amigas y yo decía, es que ya viste el cielo, se ve el atardecer, está increíble, y ya ubicaste las estrellas, y mira eso, y me decían, qué rara eres, o sea, ¿por qué te importa eso? O sea, lo más importante era qué zapatos traes o qué blusa usas. Y yo decía, no, es que miren cómo ahorita va a pasar esto y va a haber eclipse y tenemos, o sea, me interesaban otras cosas. Entonces siempre crecí siendo diferente, a veces no encajando, muchas veces no encajando, y con esta etiqueta de estás loca, porque lo que quieres hacer nadie lo hace, o sea, eso no sirve, sirve el que estés trabajando de acuerdo al patrón que nos han dicho. Cuando empiezo a hacer cosas diferentes, obviamente, como bien dices, hay miedos por parte de las otras personas y pues es una proyección de ellos, pero lo que quiero decir es que mi mamá me dijo desde muy niña que soñara cosas grandes, me dijo que tenía alas, pero lo más importante es que me dijo, cuando comentes algo, porque le decía, ¿por qué me dicen que estoy loca? Y me decía, cuando le comentes algo a alguien y te diga que estás loca, simplemente ya no lo escuches. No importa, después de que te diga que estás loca, ya no escuches lo que sigue. Solamente abre tus oídos a la persona que te diga y cómo le vas a hacer.
¿y qué vas a hacer primero? Y ya pensaste en esto, y ya pensaste en lo otro. Entonces, la verdad es que para mí era automático. Como yo me decían siempre que estaba loca, era de, se cierra ese canal y empiezo a sintonizar con los que me decían, ¿y cómo le vas a hacer? O a investigar, ¿y cómo le hizo este? Y cómo sí, no el ¿Cómo cómo sí? no. El cómo sí puedo lograrlo. Yo decía, a ver, ya lo han hecho mucha gente, ¿por qué? Ellos a lo mejor no saben, pero yo tengo 2 piernas, 2 brazos, igual que cualquier ser humano. Si ellos ya lo hicieron, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué me falta saber? Y la verdad es que pues empecé a cerrar oídos a lo que mucha gente decía y empecé a ser más selectiva con el cómo sí y pues cada quien es libre de pensar lo que quiera. Entonces yo tampoco puedo juzgar si el otro me dice X o Y o no lo cree, porque no lo cree para él, o sea, o no lo ve para él. Y está bien, porque hasta ahí le llega, ¿no? Hay quienes necesitan lentes de diferentes dioptrías, o sea, y hay quienes no necesitan. Entonces, la verdad es que simplemente me puse a enfocarme en quien me decía como sí. Exacto. Y qué sabia tu madre, ¿eh? La verdad, tienes una madre muy sabia y que también tú has podido inspirar, imagino, a tus hijas a hacer cosas grandes como mamá. ¿Tienes 2 hijas? ¿Tienes una hija? 2 hijas, Dos 2. hijas. Ah, yo también tengo 2 hijas. Sí. Y bueno, pues para mí, la montaña ha sido una gran maestra. Me ha enseñado muchas lecciones. De la primera vez que subí el lista y me regresó. La segunda que me volvió a dar mal de montaña y dije, bueno, esto no se quita. ¿Cuál es la lección más importante que has tenido, Carla? Sé que has tenido muchísimas, pero ¿cuál es la que más importante y cómo lo has aplicado este aprendizaje en el mundo del emprendimiento? Yo creo que la más importante en montañas de gran altitud definitivamente es la capacidad de adaptación. Eh, Eh, Durante mucho tiempo se pensó que los grandes montañistas, los grandes alpinistas, las personas que lograban llegar al techo del mundo, a las montañas más altas del planeta, pues eran una especie como de superdotados que tenían ciertas capacidades únicas y exclusivas y que el resto del planeta pues éramos como los normales y ellos eran así los super privilegiados. Y la realidad es que la naturaleza y la montaña me enseñaron que la verdadera fortaleza de un montañista no radica ni en sus músculos, sino en su capacidad de adaptación. Si me preguntaras cuál es el mayor aprendizaje, es eso. Y eso nos lo enseña también la naturaleza. Y como siempre lo comento, no lo digo yo, ya lo decía Darwin, eh, este, este investigador científico que hablaba de la teoría de las especies y decía es que las especies que sobreviven no son ni las más grandes, ni las más inteligentes, ni las más ágiles, sino las que más rápido se adaptan al cambio. En la medida en la que yo aprendiera a cambiar ciertos hábitos para lograr que mi vehículo, que es mi cuerpo, se adaptara a los cambios de presión atmosférica, de altitud, de falta de oxígeno, etcétera, yo me iba a fortalecer. Y yo creo que eso es 100% aplicable a un emprendimiento. Ujú. Si te quedas en las faldas, en la base, pues con lo que te han dicho, ahí medio sobrevives, ahí medio, si estás en el chapoteadero, pues te puedes estar sentado moviendo los piecitos. Pero Ujú. cuando ya te lanzas a mar abierto, cuando ya te lanzas a grandes altitudes, vas a tener que tener sí fortaleza, preparación, pero también saberte adaptar, saberte escuchar, escuchar tu cuerpo, escuchar lo que te está diciendo, si te falta aire, si te falta fortaleza, qué fue lo que no funcionó y aprender sobre ti mismo. Yo creo que darte la oportunidad de cometer esos errores y de escucharte es algo que también la montaña nos enseña precisamente con esta preparación, con el lograr hacer las acciones adecuadas, el tener un programa para irte desarrollando. Todo eso es 100% aplicable al emprendimiento. Eh, la montaña nos los enseña de manera gradual y te vas escuchando y te vas comprendiendo y vas viendo que hay días en los que el clima puede estar perfecto y tú no estás al 100. Y hay días en los que las condiciones pueden ser muy adversas, pero tú estás al 200. Entonces, el saber combinar las aptitudes físicas, las aptitudes técnicas, las habilidades sociales, hay muchos aspectos que puedes ir conjugando y que la montaña nos enseña y son 100% aplicables a un emprendimiento.
Y que tienes que experimentar, en los negocios también tienes que experimentar para ir conociendo tus poderes, para ir viendo de dónde eres capaz, hasta dónde eres capaz de llegar, porque pues no todo es bonito, o sea, hay cosas que no nos van a gustar o que a lo mejor he tenido emprendedoras, es que a mí no me gusta hacer esto, no me gustan las finanzas, pero tienes que aprender un poco de todo y adaptarte a los cambios, a que estamos en una era digital, a que vienen cosas nuevas y todo eso también es adaptación en los negocios. Carla, por ejemplo, yo sé que también los emprendedores y los atletas de alto rendimiento, la mente, la mentalidad, la determinación es una pieza clave. Yo sé que muchas veces con los retos que has hecho, yo seguramente has de haber dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? O has pensado rendirte quizás. ¿De dónde encuentras esa fortaleza mental cuando sientes que ya no puedes seguir? Es un entrenamiento, pero es que sí, no sé, siempre me hacen esta pregunta, o sea, Es que me todos hacen queremos tu fortaleza. es que me dicen así como, es que cuando ya no quieres, yo, pues es que sí quiero. O sea, es que cuando estás cansada, pues yo ya sabía que me iba a cansar. Es que cuando dices hasta aquí, ya no puedo, pues me escucho. Es como, realmente hay un entrenamiento y es un autoconocimiento. Pero la pregunta es de que cuando ya no quieres, pues es que siempre quiero. O sea, Cuando sientes que ya no puedes seguir, que pues dices, está bien pesado, ya no puedo. a ver, así como entrenas tus músculos, así como entrenas, como cambias tu alimentación para estar bien nutrido, para estar fuerte, para estar entrenando y primero la primera semana a lo mejor estás en el gimnasio una hora y regresas todo dolorido o corres tanto tiempo y no puedes moverte el otro día, pero sigues y sigues. Así como el cuerpo se fortalece, el músculo de la mente o cerebral también se fortalece y te das cuenta que puedes más de lo que pensabas, que sabes más de lo que pensabas, que tienes más habilidades de las que creías, si te das la oportunidad de Exacto. experimentar, de prototipar, de decir, bueno, pues es que yo no sé nada de finanzas, pero a ver, sí le sabes 2 más 2, ¿verdad? Pues sí, ya sabes algo de finanzas. Que si le restas 3, pues nomás te quedó uno, ya sabes algo de finanzas. Entonces sigue, o sea, nada más potencializa lo que ya sabes y es Ok. darnos esa oportunidad. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Es saber, otra vez un como sí, saber con lo que sí cuentas. Es que cualquiera te puede decir, es que yo no sé nada de eso. Algo sabrás, algo sabrás. O sea, no sé nada de medicina. Oye, sabes que si haces X y Y, te puedes enfermar, lo sabes desde niño. Sabes que si tienes esto, y hay muchas otras cosas que no sabemos. Entonces es abrirte, a prepararte, a conocer, a aprender. Creo que esa aventura que te digo que fue lo que siempre busqué, que es lo que admiré. A lo mejor, ahorita recuperando la primera pregunta que me hiciste, ¿a quién admirabas? A los aventureros. No a uno, a muchos, a exploradores, aventureros. No había una persona con nombre y apellido. Después empecé a conocerlos. Se llama Ernest Shackleton, se llama Edmund Hillary, se llama, y ya le ponían nombre y apellido, pero en un principio eran esos aventureros, los que estaban dispuestos a salir de su zona de confort para experimentar, para aprender, para descubrir lo que sea, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, en el momento en el que viene o sea, ya te preparaste, o sea, claro que hay momentos de dificultad, pero te preparas para ello. La gente siempre dice, ay, no voy a hacer la ley de Murphy y nos pasa lo que nadie quería. Y yo, te va a pasar, sí te va a pasar. Te van a decir que no y te vas a equivocar y la vas a regar y te van a hacer una pregunta que no vas a saber la respuesta y a lo mejor no vas a saber venderla en la primera o vas a meter la pata, bueno, lo más profundo y va a ser el ridículo. Sí, aprende. Prepárate para que sea lo menos posible todo lo que mencioné antes, pero prepárate. Yo creo que eso va fortaleciendo a tu mente porque sabes que cuando viene un no, cuando estás muy cansado, dices, a ver, estoy agotado, ¿qué fue lo que hice mal? Quemé mis recursos de manera muy rápida, no me supe administrar, a lo mejor, no sé, hice esto y esto mal, tú ya lo vas identificando. Por ejemplo, algo tan sencillo como enojarte. Enojarte en la montaña te resta muchísimo, bueno, aquí en la montaña, ¿verdad? En todos lados, te resta muchísima energía.
energía que necesitas para dar un paso, energía que necesitas para poder tener reservas para cuando bajas. Entonces hay gente que llega a la montaña y que empieza a enojarse porque, ay, qué incómodo, o sea, es que no puedo dormir bien, ay, es que la comida no está rica, ay, es que qué frío, ay, o sea, hay gente que de verdad todo le molesta, todo, es que no me puedo bañar, es que tengo que ir al baño. No, pues entonces no es montañista, o No, sea. a ver, pero llega un punto en el que el cansancio, yo siempre les digo, si alguien se está enojando es porque ya no se adaptó. Ujú. ¿Y qué es lo que hace? Que te desgasta, te desgasta, te desgasta. Y no, y yo sí he visto montañistas, o sea, he visto amigos y compañeros rusos arriba de 7,000 metros, cuando ya el cansancio pesa, abajo todo el mundo camina, todo el mundo hace senderismo, pero arriba, cuando ya pesa, entonces te empiezas a dar cuenta quién tiene esa preparación y esa fortaleza mental. O sea, hay gente que dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso a la casa. Y yo, pues, ¿qué pensabas que iba a pasar después de los 7,000 metros? ¿Que iba a haber otro hotel más cómodo? O sea, ya sabías que eso iba a pasar. Ya sabías que, pero entonces tenías que prepararte, tenías que administrarte para esa situación difícil, para esa ley de Murphy. Tenías que saber que lo peor podía pasar y estar equipado mental, física y emocionalmente. Yo creo que es lo que hago eso, prepararme. A mayor conocimiento se reducen los riesgos. El tener miedo también puede enojarte y eso también te agota. Entonces es conocimiento, es preparación, pero también el saber que va a haber dificultades y que estamos dispuestos a sobrellevarlas, que va a ser frío, que va a haber incomodidad, que va a haber todo eso. La gente piensa que las cosas son como instantáneas y la naturaleza y la montaña nos enseña que no es así. Digo, lo único que funciona, como decía un amigo que me encanta, decía, el único lugar en donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Fuera de Ujú, ahí, no vas a encontrar éxito antes de trabajarle. ujú. Y hay quien no quiere trabajarle, pero tienes que tenerlo bien claro aquí. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un trabajo. Y eso es lo que te fortalece. Cuando hay situaciones de alto riesgo, en donde la vida está de por medio, Ujú. también una fortaleza mental es saber decir no, Sí. hasta aquí, Ujú, porque está en riesgo mi vida. Y la montaña no se va a ir y yo puedo regresar y puedo subirla. Pero ujú. también en el caso de los emprendimientos o como emprendedor, hay momentos en donde el desgaste físico, económico, la situación, a lo mejor no es el mejor momento y hay que simplemente saber decir, ahorita no, pero no renunciar, No, no, no. es simplemente decir, a ver, me regreso 2, 3 pasitos, reevalúo la situación, me fortalezco, me vuelvo a entrenar y entonces sí voy con todo, pero estoy Ujú. esperando esa oportunidad para ir con todo, no me rindo, suelto, Sí, no, no. ya, o sea, no, es No, bien diferente. pero ¿cómo saber, por ejemplo, qué es el momento que te puede dar un edema pulmonar, un edema, o sea, que ya tu cuerpo te está hablando de decir, ya tienes que regresar, o sea, tienes que bajar? Lo que pasa es que en la montaña prevenir es pensar por anticipado. Ujú. O sea, en Sí. la cultura occidental en la que vivimos, la gente va al doctor cuando ya se enfermó. Ujú. Cuando ya le duele, cuando ya hay un desequilibrio en tu naturaleza, cuando ya hay un desequilibrio y hay una enfermedad, entonces vas al doctor. En el Ajá. oriente van al doctor y le pagan cuando uno no está enfermo, para que lo mantenga sano. Sí. Y eso funciona en la montaña también. No te va, me decía mucha gente, ¿y cómo le haces cuando, no sé, cuando te cae una avalancha? Y yo, no me cae una avalancha. ¿Cómo le hago? Identifico cuáles son las zonas, las pendientes en donde puede haber avalancha, el tipo de nieve que hay, las condiciones del viento, las condiciones del hielo, el horario en el que el sol está calentando y entonces decido si paso o no paso por Ok, ahí. ok. O sea, tienes que prevenir, Ujú. tienes que saber que ahorita la situación está así, pero también hay que darse la oportunidad de arriesgar. O sea, Sí. mayor conocimiento, mayor preparación. También te digo, los miedos Es falta de información también el miedo. Ahora, hay que ser selectivo, porque el problema es que hoy día hay demasiada información. Ujú.
Entonces, tienes que ser selectivo, pero también tienes que escucharte a ti y confiar en lo que tú crees. A mí mucha gente me decía, es que nadie te da patrocinios, o sea, mujer, y no vas a conseguir dinero. Y yo decía, pues bueno, que me lo diga el patrocinador, no tú, hasta que se consiguieron los recursos. Oye, ¿y como mujer has tenido algún desafío por ser montañista al principio cuando iniciaste? Cuando inicié, la verdad es que había muy pocas mujeres en el mundo que estaban practicando esta disciplina, este deporte. Y en México, bueno, pues la cultura no estaba tan abierta a que una mujer participara dentro de una expedición, ya que de alguna manera se nos veía como, pues, como una carga más bien, como alguien débil que no tenía mucho que Ujú. aportar, etcétera. Y sí, hubo mucha resistencia desde enseñarme, desde invitarme a ciertas expediciones, desde el rol que yo jugaría dentro de las expediciones, casi que decían, sí, que venga y que cuide las cosas, o Ay, que cocine, o bueno, que al cabo se va a cansar y sirve que es la que se queda en el campamento ahí, pues sí, cuidando las cosas. Entonces, el desafío para mí era el fortalecerme para poder aportar al equipo, para poder ser un miembro que no causara problemas, o sea, serme responsable responsable. de mí misma para de esa forma no solamente no causar problemas, sino poder aportar algo al equipo. Mm. Y lo que se podía ver como desventaja de que era mujer, tornarlo como ventaja en cuanto a la capacidad a lo mejor conciliatoria, en el poder cuidar ciertos aspectos que después en esa competitividad que había entre los varones, pues luego también había muchos roces, había muchas cosas. A mí me pasaba que el hecho de que yo era la mujer, por ejemplo, y me lo decían mis compañeros, me decían, es que si tú no estuvieras, ya hubiéramos dejado de ser civilizados. Entre hombres ya hubiéramos estado hablando de esta forma y Ok. diciendo entonces, como que yo imponía un cierto respeto por ser mujer. Y decía, bueno, ese respeto lo merecen hombres y mujeres. Entonces, tratémonos mejor como equipo, cuidemos esto. Y eso ayudó en equipos posteriores. Entonces, digo, lo que puede ser tu debilidad se puede volver tu fortaleza. Y ya todos te amaron, ya decían, no, ya ven, que se venga Carla con nosotros, ya queremos que esté en el equipo. Oye, y luego tuviste una experiencia de lo de la cuerda. Cuéntanos de esa experiencia donde, pues, imagínate, ya habías subido y el trabajo de equipo, que te diste cuenta de todo este trabajo, que es tan importante el trabajo de equipo, tanto en los negocios como en la montaña. Bueno, digo, hay algo que quisiera decirte nada más Sí. antes. Cuando empiezas, o sea, yo sentía como que el trabajo en equipo justo era a partir del momento en el que llegabas a la montaña y tenías que tener buena comunicación, etcétera. Y la montaña me enseñó que el trabajo de equipo empezaba desde antes, desde la gente que se quedaba en casa, desde los que te apoyaban, los patrocinadores, desde los que creían en ti, desde el periódico o el medio que publicitaba para que el patrocinador te apoyaba. Y se iba formando un equipo y una cadena mucho más amplia que simplemente lo que era el grupo de personas que estaban subiendo la montaña. Ujú, Como que me quedó muy claro que todo este equipo me estaba ayudando, etcétera, pero ujú. sentía que a partir de estar en la montaña lo importante iba a ser lo que yo hiciera, enfocarme, hacer lo que me tocaba, cumplir con lo que me correspondía, dar mi 100% o más, o sea, como que yo estaba muy enfocada. Y en esa ocasión, en 1998, cuando subimos el Everest por la vertiente sur, por el lado de Nepal, llegamos a un punto en el que la falta de comunicación en el equipo, el asumir que el otro iba a hacer lo que se había acordado, el no involucrarnos en las necesidades de los otros, nos hizo que olvidáramos la cuerda que serviría para asegurar el escalón Hillary y no solo asegurar la cumbre, sino la cumbre y el regreso. Regresaron todos sanos. La verdad es que eso nos impidió, me quedé a 80 metros de la cumbre después de 5 años pidiendo patrocinio, de 8 años entrenando, de 10 años de haber planteado el proyecto y de conseguir los recursos, etcétera. Un gran aprendizaje. Y bajé, la verdad,
literal, ahora sí, literal con el corazón roto. O sea, yo me acuerdo que cuando yo oía esta frase de, ay, el corazón roto, yo decía, ay, qué cursis, eso no pasa, el corazón no se rompe. Y yo dije, sí se rompe. O sea, te duele como un cristal que te atravesaron porque dices, renuncié a esto, puse toda mi mente, todos mis esfuerzos, toda mi lana, renuncié a todo, hice todo y no funcionó. Y lo más fácil para mí ahí fue decir no funcionó porque alguien no hizo su trabajo. Y porque yo estaba convencida que yo había hecho todo Todo perfecto, bien, sí, todo bien. Yo lo he tu hecho todo planeación. súper bien, lo que me tocaba. Y el aprendizaje fue, pues no te importó la necesidad del otro. O sea, si a mí me hubiera, o sea, estaba tan enfocada en mí que si me hubiera dado cuenta qué es lo que el otro le tocaba hacer, qué es lo que el otro necesitaba, hubiera aprendido y obtenido la información que yo necesitaba para seguir. A veces como emprendedores estamos tan absortos, o sea, es que es como un punto medio. De repente tienes a todos diciendo, estás loco, no se puede. Entonces dices, yo no los voy a escuchar, ya no quiero escucharlos, me voy a Ujú, enfocar. Entonces ujú. te enfocas y sigues lo tuyo y ya no quieres escuchar. Y de repente voy a hacer perfectamente bien lo que ya aprendí, me voy a ver clara mi meta, voy a tener la visión, voy a aprender esto y ya está, y acá no quieres escuchar. Pero llega un punto en el que si ya estás en las ligas mayores, tienes que saber combinar estos dos y tener esa capacidad de discernimiento entre qué es lo que me sirve y qué es chatarra. Y en ese punto yo dejé de escuchar y me enfoqué y la montaña me enseñó, tiene que haber equilibrio, tiene que haber balance. Tienes que interesarte un poquito en la necesidad del otro, o un mucho, porque él te va a decir lo que a ti te hace falta y lo que nos faltaba era una cuerda. Y la cuerda es bien simbólica, es una unión, es algo que te asegura, es algo que te une a los demás. Y en la naturaleza, pues hay colaboración y todos somos parte de un sistema. Y ese fue el gran aprendizaje para mí. Sí, como emprendedor, enfócate, pero también escucha, ya vas a ser más selectivo, ya vas a poder identificar lo que es valioso de lo que no es, pero no te puedes enfrascar nada más en yo lo quiero hacer así porque todos me dicen que no se puede y les voy a demostrar. No, porque hay que aprender también de las necesidades del otro, porque de esa manera empiezas a crear esos lazos que te permiten fortalecerte y llegar no solo a la cumbre de una montaña, sino a construir algo que entre más sólidas tenga sus cimientos, más resistente va a ser durante más tiempo. Y después de eso que aprendiste, ¿después de cuánto tiempo regresaste? Un Ah, año. un Bueno, año. regresé 6 meses después, regresé al Himalaya, a otra montaña, al Manaslu, y a los siguientes 6 meses, o sea, un año después, volví al Everest. Y ya, lograste tu meta. Y se ¿Cómo? logró con un enfoque diferente, la montaña no iba a cambiar, la que tenía que cambiar la visión era yo. Y aquí también es con humildad reconocer que hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar muchas cosas que hay en nuestro externo, en nuestro entorno, pero cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, cuando nosotros empezamos a actuar de forma diferente, el entorno empieza a cambiar. Ujú, exacto. Oye, Carla, sé que una niña te motivó, inspiró a dar el primer paso. Me encantó esa historia, porque muchas veces nos rodeamos, como dices, de personas que nos dicen que no, pero también hay otras que nos dan el empuje o nos dan unas palabras que te impulsan a, platícanos aquí a la comunidad, cuéntanos un poco de eso, de cuando conociste a esta niña y todo esto. Cuando regreso del ascenso de una montaña que para mí fue muy importante, la más alta de América, regreso convencida de que la gente normal puede hacer cosas grandes y estaba feliz y quería compartirlo y quería decirle a todo el mundo que soñaran, que se dieran la oportunidad, que podían hacer cosas grandes, que yo lo había confirmado, que se podía lograr. Entonces venía como pues muy segura de que tenía algo muy valioso que enseñar y que era eso, del darnos la oportunidad de soñar cosas grandes. Así que participé en un campamento de verano
con niñas, queriendo pues enseñarles y compartir lo que yo había aprendido, siendo yo la maestra en ese campamento. Y la gran lección fue que esta chiquita, cuando yo les digo que sueñen cosas grandes, etcétera, al subir un pequeño cerrito, me pregunta si eso es como el Everest. Y cuando yo le digo que no, pues ella se frustra un poco y me dice que pues sería que yo le había dicho que ya había subido una montaña muy alta y que el Everest es la más alta y que cómo es que yo no la había subido, que no entendía. Y yo le dije, no, yo subí una mucho más pequeña, entonces ella se quedó así como, no What? te entiendo. O sea, ¿por qué me dices que yo sueñe cosas grandes y tú te conformas con lo que ya subiste? Y al final, pues le cambié un poco el tema y le dije, pues porque no tengo dinero. Y, y esta pequeña, los 2 días, me ofreció sus ahorros y me dijo, yo te doy mi dinero para que sí vayas Ah, y subas la más qué alta. linda. Entonces, la verdad es que a mí eso, para mí fue una gran lección. Primero que nada, el hecho de saber que cuando haces algo bien, como para mí en ese momento había sido subir una gran montaña, este, pues no puedes pensar que ya lo sabes todo. O sea, porque No, siempre va a haber una montaña más alta, en cualquier aspecto. Siempre hay montañas más altas que leves en el sistema planetario. O ujú, sea, ujú, en lo que vivimos y, día a día. y desde el fondo del mar en Hawái y en el Olimpo en Marte, y seguramente siempre va a haber algo más grande que alcanzar. Lo importante es no pensar, ya llegué, ya lo hice, ¿qué más me falta por subir? El que ella me ofrecía sus domingos para mí fue una gran lección de confío en ti, ve, yo creo que sí lo puedes hacer y si lo que te falta es dinero yo te lo doy, pero ve. Entonces, ese liderazgo que yo siempre he dicho que esta chiquita me enseñó la verdadera frase de que es un líder. Y un líder es quien tiene la capacidad de ver tu esencia y que te invita a que la potencialices. Esa persona que confía en ti a veces antes que tú mismo. Esa persona que te dice a lo mejor, pues yo creo que sí la vas a hacer. Yo creo que tienes todo para hacerlo. No sabes ni cómo, pero que te dice, sí, tú dices, ya me lo dijo que yo lo puedo hacer, entonces déjame descubro cómo. Entonces, esas, pues no sé, esa anécdota, yo la agradezco muchísimo y me ha servido mucho, no solo cuando subí el Everest, sino en muchos otros aspectos de mi vida. Ese que cuando te dicen, es que sí lo puedes lograr, es que lo vas a hacer. Yo aquí la invitación sería para todos los que nos escuchan, cuando alguien te cuente su sueño, pues pregúntale cómo sí lo va a hacer. O dile, yo creo que puedes, Sí. porque eso va a nutrir a la persona. Y no le digas, ay, estás loco, no se puede, o ay, todo el mundo ya lo intentó y es una tontería. O sea, ¿y cómo lo vas a hacer? Entonces, la verdad es que eh, cuando esta chiquita me ofrece su domingo, yo dije, a ver, según yo, quería soñar cosas grandes, me estoy conformando, me doy la oportunidad de enseñar lo más grande hasta donde en ese momento podía yo ver y pues adelante, a intentarlo y a prepararme, igual que en lo chiquito, en lo grande. Y así fue que empecé a juntar los recursos porque era verdad que no tenía dinero. Sí, Así sale un poco caro. no, Sí, sale sí, caro tanto el equipo, el entrenamiento, el sí. viaje, los permisos, o sea, era mucho dinero que ¿Y cómo realmente le es, hacías, Carla, para combinar esa parte también de, porque no sé si eso fue antes de que fueras mamá, pero necesitabas dinero para hacer todas esas cosas? O sea, buscabas patrocinios, ¿en qué momento trabajabas? Porque también tenías que entrenar. ¿Cómo manejabas esa productividad de combinar la parte del dinero que necesitabas, más aparte del deporte, más aparte, porque pues sí era una meta costosa. en el, yo tengo una empresa que da consultoría Ok. para empresas y o sea, la registré y la di de alta formalmente en el 2010. Y la gente me dice, ay, bueno, tienes 13 años con tu empresa. Y yo les digo, tengo 30 años con mi empresa porque mi empresa soy yo. Ujú. Mi Es tu empresa marca. soy yo. Es mi marca y mi marca, o sea, no empezó cuando la registré y cumplió, o sea, ¿y qué es tu marca? A lo que voy con tu pregunta es,
cuando yo decido tener un sueño y necesito fondearlo, en ese instante yo ya tenía una empresa que yo no sabía que era mi empresa, Tu marca personal. porque yo tenía que hacer publicidad, tenía que tener un área de relaciones públicas que era la que buscaba a los posibles patrocinadores, una área financiera, un área de contabilidad, un área de administración, y yo no era más que yo decía, ¿cómo le hago? Entonces tenía que aprender a la atención de un área de mercadotecnia, ¿cómo vendo un producto que a nadie le interesa? Yo no sabía de mercadotecnia, pues ponte a estudiar y prepárate para saber que cuando tú tienes un producto, a la empresa le va a querer comprarte el producto y se vende de esta manera, y después la empresa va a querer a cambio, ¿qué? Pues va a querer publicidad, pues entonces ahí tenías tu área de publicidad para poder ir y hablar con los medios y saber cuánto costaba un minuto al aire y poderle decir a la empresa, mira, un minuto al aire en tiempo de mayor rating cuesta tantos $1,000, tú me vas a prestar, tú me vas a dar tanto y yo te voy a dar una nota en ese periódico, y luego tenía que escribir notas para los periódicos, era hacerte multifacético para poder crear tu propia empresa, pero yo en ese momento no me veía como empresaria, yo simplemente veía que estaba desarrollando habilidades para poder cumplir mi sueño. Te ponías muchas cachuchas diferentes al principio. Sí, era ponte una y luego la otra y luego la otra, y era, y apréndele, porque no todas se sabían. Entonces, así realmente es cuando, yo digo, mi empresa empezó hace 30 años, 30 y tantos años, pero hace 10 la formalicé. Y no, y definitivamente cada vez No, que ibas y pedías un patrocinio y que te decían que sí, y luego te volvían a decir que sí, decías, ya era un logro para ti, ya el proceso era mucho como lo que te da la montaña de creer en ti, ya estabas creyendo en ti en todo el proceso. no, y aprender, te digo, aprender, yo tuve grandes mentores, o sea, había directores que me recibían y que me decían que no les importaba, que no les interesaba ese tipo de cosas, y en vez de salir todo así triste porque me dijo que no, y que el montañismo no es deporte, y que menos iban a patrocinar a una mujer, entonces yo decía, ah, no quieren mujeres, bueno, me voy por productos de mujeres, ah, no quieren patrocinarme porque dicen que no da publicidad, les doy publicidad. Entonces yo veía muchas veces lo que me decían que no les interesaba, yo lo veía como un área de oportunidad. Entonces ya la siguiente llegaba y decía, ah, lo que ustedes quieren es publicidad, perfecto, la busco. Lo que ustedes creen que porque soy mujer, pues les voy a dar una primicia porque justo no hay mujeres. Lo que usted, o sea, entonces empecé a replantear los no, o las cosas que me decían, no por esto, esto y esto, y decía, ¿cómo sobrepaso ese no? Como sí. ¿Cómo veo más allá? ¿Cómo voy más lejos? O sea, si yo quiero llegar a la montaña más alta del mundo es porque desde ahí voy a poder ver todo desde otra perspectiva. Entonces empieza a entrenarte aquí. Si quieres verte como un gran empresario, tienes que saber cómo piensan los grandes empresarios, cómo se ve desde arriba, cómo todo va a cambiar la dimensión, pero entiendes también que hay personas a las que pues, no les da y no ven más allá de lo que... Y pues no te enojas, simplemente resuelves. Resuelves y solucionas. Qué padre. Carla, ya para finalizar, ¿qué le dirías a los emprendedores que quizás tienen conocimiento, tienen ganas, pero no se la creen o no se atreven a soñar en grande y dar ese paso que necesitan para ir tras tus sueños? Bueno, yo creo que lo que he aprendido en estos años, que ya son muchos, es que hay dos tipos de emprendedores. El emprendedor que tiene la valentía de romper la inercia y decir, voy contra corriente, me lanzo, o sea, como que ahorita son más valientes, no, sí, me voy a lanzar y tal, y voy a hacer, que a lo mejor antes éramos más reservados o más prudentes, si tú quieres. Estas generaciones siento que tienen un poco más esa valentía, ese darse la oportunidad. Pero el otro emprendedor es el constante, ¿no? El que tiene la disciplina, el que se prepara, el que administra, el que se da la oportunidad de fracasar y se vuelve a levantar, el que tiene esa voluntad bien formada, el que ha formado su carácter. Al emprendedor arriesgado, como muchos hoy día, sabes, lo ves también en la montaña, hay muchos que dicen, ay, pues yo la verdad, pues a mí que me lleven y hago 2, 3
acuerdos con gente de Conectes, ya sabes, y Sí, que sí, para mí sí. es como que me lleve el Sherpa, que me suban en Que me helicóptero, cargue, ajá, que que me me suban cargue en todo. helicóptero, que me dejen por ahí, entonces uso las, ¿cómo se llama? Las relaciones de fulano y de sutano, y ay, mira, sí subí, y ya sube una montaña y dices, ay, mira, ya subió al Everest, está padre, y es muy válido, y qué bueno, sí subiste. Pero lo que a mí me ha enseñado la montaña no es si llegas, sino cómo llegas. Y si no te das la oportunidad de ir con esos pequeños pasos, de ir conociéndote a ti, de ir adaptándote a ti, de ir fortaleciéndote a ti, entonces podrás subir una montaña o dos negocios te saldrán bien. Pero si haces las cosas con esa planeación, preparación, fortaleza, tal, vas a subir las que quieras en el aspecto que quieras. Y si un día tu emprendimiento quiebra, vas a tener todo un bagaje de conocimientos que te va a permitir hacer saltos cuánticos cuando empieces el otro. Ujú. Entonces, yo lo único que le diría es, pues, ¿cuál eres? ¿Cuál de los dos eres? Si eres el que tiene la capacidad de arriesgarse y de tal, porque quieres las cosas cómodas y entonces no tienes los cimientos que se necesitan, y pues te invitaría a que los formaras. Y si eres la otra persona, si eres ese emprendedor que estás dispuesto a fortalecerte, a conocer a tu equipo, a realmente, y que no tienes miedo de arriesgarte, te diría, vas por buen camino y vas a Ujú. subir todas las montañas y los retos Ujú. que te propongas en tu vida. Pues sí, así es. Y experimentar, hay que experimentar, porque ¿cómo te vas a conocer si no experimentas? Y si te caes, pues te levantas las veces que sea. Así es. Carla, ¿cómo es un día de Carla Willow? Quiero saber, estoy intrigada. ¿Te levantas a qué horas? ¿Comes? ¿A qué horas te duermes? Pues normalmente me levanto a las 5:30. Ok. Este, tengo una hora de meditación y de unas prácticas que hago. Después hago yoga, y después me pongo a escribir un poco y luego ya de ahí ya pues cumplo con los pendientes que tengo. Trato de darme siempre espacios de introspección, de escribir, escribo mucho, ideas, este, leo, por lo menos así mínimo 10 minutos, pero mi meta es siempre tener por lo menos 45 minutos de lectura. Hay veces que se complica, pero siempre traigo un libro que es ese querer seguir aprendiendo. ¿Alguno que nos recomiendes, Carla? Ahorita que ya. Alguno que les recomiendo. Es que leo de muchas cosas, o sea, tanto como el que leo de montaña como de medio Que nos ambiente, ayuden a mejorar la mentalidad, no dar miedos. pues, ¿cuál sería bueno? Lo que pasa es que hay Uno mucho, tuyo, uno tuyo. a uno mío, bueno, es que está agotado y si luego me empiezan a escribir. ¿Qué libro? Ahorita estoy leyendo uno de los desafíos de la gente en la actualidad, de una escritora norteamericana. Entonces, como que estoy viendo como las nuevas generaciones que se están enfrentando, qué es lo que tienen. A mí me gusta mucho el libro de No Shortcuts to the Summit, no hay atajos hacia la cumbre, de Ed Bisters, que es un montañista. Recién lo leí hace poco. Hay uno que se llama One, que me encanta, que es una cosa, concéntrate en una cosa Ok. y ve cumpliéndolo. Blue Ocean, o sea, hay muchos. Es que, híjole, ahorita estoy viendo lo que sea. Pues, ¿cuál tengo que ver? Ya hay muchos. Te puedo hacer una lista si quieres después, pero yo Sí, creo sí, sí, que está hay bien. miles que pueden pues, Carla, checar. tus hijas qué edad tienen? ¿Ya están grandes? 21 y 19. Ay, qué lindas. No, pues ya, como quiera, qué padre que tengan una mamá bien guerrera, bien entregada, bien así. Me imagino que van a llegar muy lejos tus hijas o están llegando ya muy lejos. Pues ahí vamos, en el camino, el proceso.
en el de proceso. fortalecer y darles herramientas para que logren sus propios sueños. Pues muchísimas gracias, Carla. Fue un honor, la verdad, para mí platicar, aprender de ti. Para mí eres un gran ejemplo para muchísimas mujeres emprendedores de que todo es posible. Gracias por darte el tiempo para sumar, para inspirarnos, para soñar en grande. Y bueno, si alguien te quiere contactar, Carla, ¿en qué red te puede seguir? ¿Dónde te puede mandar un mensaje? Bueno, en Instagram estoy como Carla Willock 1. Tengo mi página de internet, ahí me pueden mandar mensajes, www.carlawillock.com. Y bueno, nomás a mí, digo, ahí pueden, está Instagram, está Twitter, están pues todas las redes con mi Están todas nombre. las... Sí. Y lo único que a mí me gustaría cerrar de mi Ujú. parte es de verdad decirles a todos que se consideren o no se consideren emprendedores, la empresa más importante son ustedes mismos. Véanse a ustedes como esa empresa que se fortalece, en donde no se requiere más que voltear hacia adentro, fortalecerse en esas habilidades, en eso que solo tú tienes para darle al planeta y, y que confíen, que lo nutran, que crezcan desde adentro hacia afuera. Así es, así es. Yo creo por eso también yo tengo un poco que empecé con mi marca personal. Tenía 18 años con mi negocio, pero no me había dado cuenta que detrás de ese negocio hay una persona atrás de que se la ha partido y todo. Y por eso ahora hice este podcast para humanizar a las marcas, de quién está detrás de esas marcas, porque hay personas que pues han aprendido, han experimentado, han caído, han levantado y tienen mucho que aportar a todos los emprendedores. Así es, Entonces, pues muchísimas gracias y gracias un a ti, abrazo de Carla. cumbre a todos. Gracias y pues bueno, espero volverte a tener pronto por acá. Claro que sí, cuídense mucho. Gracias.